no sé qué mercado elegir. No sé qué mercado elegir. Entonces, ¿cómo elegir ese mercado? ¿Qué le dirían ustedes a las personas que en este momento, bien sea que están comenzando o que tienen una práctica de hace muchos años, pero, por ejemplo, ahora sienten que se van a ver afectados, porque definitivamente creo que estamos de acuerdo en que aquel que está trabajando o que viene acostumbrado a trabajar con él como buyer's agent, representando a ese comprador local, ese comprador local va a sentir menos necesidad o ahora sí, yo siempre he sentido la necesidad, pero no estoy dispuesto a pagar de repente lo que ustedes están acostumbrados a cobrar, porque anteriormente a mí me salía gratis, ahora no me va a salir gratis. Ahora mi evaluación va a ser diferente. Entonces, ¿cómo elegir ese mercado, Ariana? ¿Qué mercado manejas tú y cómo elegiste ese mercado? ¿Qué claridad le podrías dar tú a la sala en este momento? Ok, en mi caso, Dani, yo manejo mercado internacional. ¿Y cómo lo elegí? Gracias al coaching tenemos el proyecto, una de las primeras tareas que tenemos en el coaching es el proyecto 250, que es comenzar a llamar a esa lista que tenemos en nuestro teléfono. Ok, yo estaba recién llegada a este país, toda mi lista era de afuera. Entonces, gracias a la guía tuya, fue que, ok, ¿dónde está tu círculo de influencia? Todavía yo no tenía conocidos acá, todavía las niñas no iban al colegio, no tenía, o sea, que ese círculo aquí localmente, y eso fue lo que me llevó, ese ejercicio me ayudó a identificar que mi audiencia más probable estaba en el cliente internacional. Entonces, comencé súper amplia, luego con mi plan. Luego que ya definí que mi propósito era clientes internacional, luego mi plan era, bueno, voy a comenzar a hacer generación de leads al internacional. Comencé... Porque quiero eso, fíjense, okay. Yo puedo decir cliente internacional. ¿Tú te ubicas geográficamente dónde estás tú, Mariana? En Miami. En Miami. Quiere decir que internacional sería toda persona que no vive en Estados Unidos es un cliente internacional. Correcto. Entonces, ese es el nicho. Tú dices, cliente internacional. Ahora, ¿cómo de ese nicho ahora hago un micro nicho? ¿Cuál de todos los clientes internacionales, cuáles elegiste tú? Bueno, eso era lo que te iba a decir. Yo al principio comencé mis campañas y puse de México para... Yo seleccioné todos los países, pero luego te vas dando cuenta con quién tienes más afinidad, con cuál es ese país con el que conectas más y confían más en ti o sí, es como afinidad, no sé exactamente cómo definir esto, y toman acción más rápido. Ajá, pero y luego ya le vas hablando. Yo puedo tener muchísima afinidad con los nicaragüenses. Ahora, el nicaragüense yo lo veo como un cliente posible o como un cliente probable, es decir, es simplemente el hecho de tener afinidad. Yo me voy a enfocar en ellos porque sé que la conversación es más suave, es más fluida, o parte de quién realmente tiene un mayor interés y es más probable en que tome acción aquí. Y de todos los que están tomando acción aquí, ahora con cuál yo me identifico, con cuál yo tengo una conversación donde fluye mejor, donde yo los entiendo mejor. ¿De dónde parte entonces, Ariana? Sí, no es que la conversación es más chévere y me caen bien. O sea, exacto. Es realmente esa audiencia que tiene la necesidad, que en mi caso está buscando diversificar su patrimonio o protegerse de la situación económica de su país, y ahí yo tengo la respuesta para ese dolor. Yo puedo solucionar ese problema que ellos tienen. Okay. Ahí me refiero con esa afinidad. Entonces voy a ir profundizando, y yo sé que tú tienes la respuesta, Ariana. Yo estoy tratando de llevarte hacia allá para que la audiencia haga el mismo ejercicio. Voy contigo, Claudia, a ver. Entonces, Ariana dice, yo elegí en la internacional. ¿Tú también elegiste internacional, Claudia? También, desde el comienzo. Del internacional, ella ahorita dice, ok, de todos los internacionales, ¿con cuál me identifico y con cuál veo que tiene necesidad? ¿Cómo determino yo quién tiene necesidad, o de todos ellos, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el más probable en tomar acción? ¿Cómo tomaste tú esa decisión y en cuál te enfocas tú, Claudia? Bueno, yo soy colombiana y pues mi mercado orgánico es Colombia. Adicionalmente, súmale el ingrediente por el que está pasando mi país, ¿no? El tema político. Entonces, ahí se unen dos cosas. Que entiendo el dolor de mi gente, ¿sí? Y que realmente existe un temor dentro de la población y quieren mover su dinero y quieren proteger su patrimonio. Entonces, por eso para mí fue claro escoger mi nicho, Colombia. Tengo un segundo nicho con el que estoy trabajando, que ese ya es
por estadística un mercado probable que escogí, que es Argentina, porque estadísticamente Argentina es de los países que más compran acá en la Florida. Entonces, estoy enfocada en Colombia y en Argentina en este momento. Ok, fíjense entonces, Claudia, comenzaste por el que tú te identificabas más fácil, como bien comentó Ariana, que era el colombiano, pero además había un dolor en el colombiano, había una necesidad en el colombiano. Entonces tú le estás hablando a ese dolor. De nuevo, quiero que cada uno de ustedes vaya haciendo este ejercicio y lo empataste con un segundo nicho. Te dice, lo descubrí por estadísticas. Marcela, yo quisiera tu opinión ahí. Marcela, ¿tú te enfocas en cuál? Yo me enfoco en Argentina, pero cuando empecé acá hice lo mismo que Ariana. Ajá. Dije, bueno, Colombia está comprando mucho, Argentina, Ecuador. ¿Cómo te enteras de que Colombia está comprando mucho, Ecuador, Argentina, como mencionó Claudia? Bueno, por la comunidad y por las estadísticas, por nosotros mismos. Nosotros en las reuniones de las 10 de la mañana de C5 decimos, hablamos de esto. Entonces dije, bueno, hice una generación de prospectos para Colombia y de verdad que dije, no me fue muy bien. No conecté tanto con ellos y dije, me sigo enfocando en Argentina, tengo mucho para hacer, prefiero dedicarme a país que es más probable que yo cierre, ¿no? Ahí. Ok, entonces fíjense, estamos hablando y señor Tomás Hoffman, vamos contigo y después entonces resumimos el cómo llegamos a esto. Tomás, ¿tú manejas cuántos países en este momento? Yo manejo múltiples países. Buenos días, Sala. Manejo México, España, Argentina, Brasil, Ecuador y alguno más, creo que sí. ¿Por qué llegaste a esos países, Tomás? Y primero, ¿lo comenzaste con todos al mismo tiempo o no, comenzaste para nada. enfocado? Comenzamos por uno. De hecho, yo empecé con Venezuela, que era mi país de origen, donde hoy en día realmente no hay posibilidad de limitaciones legales, ¿verdad? Ok, Tommy, fíjate, te voy a parar un segundito ahí. Fíjate, tú tienes la identificación con el venezolano, lo que hablaba Ariana, ¿no? Y entonces, sí, yo me identifico con el venezolano, hablamos el mismo idioma, veo que para mí puede haber la necesidad, pero definitivamente no son los que más están invirtiendo aquí. Ellos no sienten ese dolor en este momento. Entonces, Tomás, tú dices, ya va, sí, es posible que cierres un venezolano en este momento, Tomás, es posible. Mira, es posible siempre y cuando no viva en Venezuela. Por eso, es posible. Legales. ¿Es posible? Es posible. Es Ahora, posible. ¿tú eliges el posible o eliges el más probable, Tomás? El más probable. ¿Cuál fue en ese momento el más probable para ti? En este momento estamos hablando del mexicano, el español. ¿Por qué mexicano para ti, Tomás? ¿Qué ves en el mexicano? Porque así como Claudia mencionaba. Hay un dolor político, así lo llamo yo. Existe un dolor político igual que lo existe en Colombia, existe en Argentina, hay toda una serie, pero si me lo permites, Dani. Claro que sí, Tomás. Yo hace años era un realtor local. Cuando yo empecé, hace 30 y tantos años, yo me dediqué a la parte local, pero siempre me molestó que como yo era nuevo, yo tenía que trabajar con compradores, porque los nuevos trabajamos con compradores, no tenemos habilidades para ser listing agents todavía. Y me molestaba trabajar con alguien que me mintiera y que esa persona conocía a otro realtor en un bar y me lo robaba. Entonces yo me decía a mí mismo, yo tengo que encontrar una solución a esto, porque yo no puedo depender de buyers are liars. Y de hecho ese es el término que usaban en la industria en una época. Te decían, los compradores son todos mentirosos. Te lo decía el mismo broker. Entonces no puedes confiar en ellos. ¿Qué pasa? Eso era un dolor para mí. Y yo empecé a buscar la alternativa a solucionar ese dolor. Y la alternativa, Daniel, era conseguir clientes internacionales que realmente necesitaban de tu ayuda y de tu servicio, y era poco probable que te cambiaran rápidamente, porque tú podías desarrollar un grado de lealtad relativamente rápido con ellos. Con el cliente local no lo puedes hacer como buyer's agent, ¿verdad? Como comprador. Entonces descubrí ese mercado, y luego de descubrir ese mercado lo até a la preconstrucción. Esto fue en el 2002, y les puedo decir que mi vida cambió completamente de ahí para adelante, porque era intencionalmente buscando ese cliente internacional del país de turno, porque en aquella época lo llamábamos el país de turno. ¿Cuál era el país que tenía dolor? Si era Venezuela o era Colombia, pero generalmente en la época era Venezuela, ¿verdad? El país que tenía dolor, y se alternaba con Brasil, o se alternaba, porque cuando había un cambio político fuerte, ¿verdad?, que amenazaba los capitales, entonces tú sabías que en ese país iba a haber un éxodo de capital, y lo único que tenías que hacer era ir para allá. No había medios, no había Facebook, Instagram. Yo hoy en día no viajo. Ustedes saben que yo no viajo, la mayoría viaja, yo no viajo hoy en día. Yo me apoyo completamente en la generación de leads vía redes
sociales, y puedo decir que el 95% de mi negocio hoy viene de redes sociales de gente que yo desconozco completamente. ¿Cómo te hace sentir eso, Tomás, después de tanto tiempo en la industria? Totalmente en control. Tengo la sartén por el mango y no agarrando la sartén caliente, que es lo que hace la mayoría. Hay que aprender a tomar control del negocio con intencionalidad, con ese propósito que hablamos de la primera P. Muy bien. ¿Cuál sería entonces, si nosotros vemos ahorita, fíjate, mencionaste México? Ariana, tú estás utilizando o estás enfocada hacia lo que es el mercado Colombia, ¿y cuál más? Y México. Y México. Claudia, tú estás con Colombia y Argentina, ¿cierto? Sí. Ok, Marcela, tú estás con Argentina, únicamente estás con otro país. No, solamente Argentina. Ok, ¿qué ves tú en Argentina? Porque, de nuevo, si tú tienes una identificación como Argentina con argentinos, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, sí, yo puedo hablar el mismo idioma, pero ¿qué viste en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina para ti? Importante, ¿qué están viendo los argentinos? ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes que hay un dolor en este momento, Marcela? Mira, el gobierno cambió hace poco y eso no quiere, o sea, que pensamos que va a mejorar, se va a abrir y la gente pensaba que con el gobierno anterior iban a tomar más acción para comprar acá, hay más dolor. Ahora parece que no, pero igualmente el argentino sigue como muchos años queriendo tener su inversión en Miami. Y el argentino piensa en Miami, no piensa en otro lugar que no sea Miami. Muy pocos se van a Orlando, pero ellos son muy y no quieren saber nada de Texas. O sea, el argentino hace muchos años quiere su lugar en Miami. Marcela, ¿es posible que un argentino compre en Texas? ¿Es posible? Es posible. Es posible, ¿verdad? Pero de nuevo, Sí, ahí es donde está el concepto y yo quiero que cada uno de ustedes diga, ya va, ¿cuál es el más probable para mí en este momento? Me encantó eso que dijo, como lo pusiste, Tomás, en términos muy simples, ¿cuál es el país de turno? ¿Verdad? Y cuando hablamos de país de turno, ¿dónde yo estoy viendo que hay más dolor? Si es que yo estoy decidiendo enfocarme en el cliente internacional. Ahora, si es el cliente local, ¿quién es el que tiene más dolor? Pero si yo puedo elegir y puedo decir el que tiene más dolor en este momento puede ser el primer comprador, porque si tiene dolor, no sabe si le van a renovar, le están subiendo las rentas, cada vez hay menos inventario. ¡Wow! Bueno, ahora fíjense el dolor que tiene de las tasas que tiene. Digo, pero si yo puedo elegir, porque yo estoy eligiendo el mercado y eso es parte del mensaje del día de ayer, tú tienes la posibilidad de elegirlo. Elige tú, ya que vas a expandir un mercado, elige cuál es el más probable para ti. Tomás, sé que tienes un Daniel, sí, hay algo que me gustaría añadir y esto es importante. Mira, aquí en C5 siempre promovemos esta idea de pensar, ¿verdad? Hay que pensar, hay que razonar con la cabeza, porque a veces el agente inmobiliario razona con la cabeza de otros y no la propia. Fíjate, hay algo que yo quiero decir y que a mí me cayó, como dicen en México, me cayó el 20 una vez. Cuando estaba en esa época de estar decidiendo para dónde iba, porque estaba realmente cansado de la gente local mintiéndome, del comprador local mintiéndome, me di cuenta de que teníamos una ventaja y muchos de ustedes no se han dado cuenta de esa ventaja. La ventaja es esta: nosotros hablamos español, entendemos la cultura hispana. Los americanos no pueden competir con nosotros en Latinoamérica. Es así de fácil. Cuando tú trabajas en un mercado local en los Estados Unidos, tú estás compitiendo con una cantidad de agentes norteamericanos que se llaman Smith, Phillips, o se llaman, Kaufman, y tú te llamas González. Para un cliente americano, a lo mejor él se siente más feliz trabajando con Phillips o con Smith. Ahora, para un cliente latinoamericano, él se va a sentir más a gusto con González, con Fernández, con Hernández. ¿Por qué? Porque va a saber que tú tienes un origen similar al de él, va a tener afinidad, va a conectar contigo. Amigos, y los americanos no hablan español, o muy poco. Tus chances de tener éxito, de nuevo, tu probabilidad aumenta exponencialmente. Entonces yo hago esta pregunta a la sala: ¿por qué tú quieres empeñarte en ganar 2, 3 mil, 5 mil dólares de comisión cuando si lo haces de otra manera puedes ganar 50 mil? ¿Por qué te empeñas en hacerlo de esa manera? Si esto no es un despertar para algunos, no sé qué es, Daniel. Para mí fue un gran despertar. Para mí, a mí me cambió la vida completamente. Adelante. Adelante, Marcela, y creo que es Karina que tenemos en la sala. Adelante, Marcela. Pero yo me pasé 18 años
sin saber que podía elegir mi audiencia. O sea, no, ahí está la clave. Ahí es donde está la clave. Acá dije, y Daniel me dijo, vos tenés que elegir tu audiencia, hacer una generación de prospectos, pero yo no sabía que existía, yo pensé que tenía que comprar los leads al broker o a la compañía o a alguien. O sea, acá nos enseñan a generar tus propios prospectos a donde tú quieras, y ahí es donde está la magia de ese 5, ¿no?